Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es María José Izaza. Para los que de pronto no me conocen, yo soy la directora sectorial de Acoplásticos y dentro de mi rol lidero el capítulo Acocauchos, que es el capítulo que se encarga de representar a la empresa y a la industria del caucho en Colombia. Básicamente, para los que de pronto no tienen tanto contexto de qué hace Acoplásticos y qué hacen sus capítulos sectoriales, ejercemos labor gremial. Esto quiere decir que hacemos representación y vocería de las industrias que representamos. Trabajo mucho con gobierno, política pública y demás, pero además de esto, nuestro espectro se amplía un poco más a iniciativas que puedan ayudar a hacer a las empresas más competitivas. Entonces, de acá pues se derivan varios proyectos en diferentes áreas, alianzas, y dentro de este panorama trabajamos mucho en temas de formación, de compartir buenas prácticas, y pues, un poco en el marco de esto es que se llevan a cabo estos webinars y estas sesiones. Hoy tenemos el webinar Inteligencia Artificial en el sector del caucho. Nos acompañan David Dimate y Mateo Castro Arias, que son desarrolladores de inteligencia artificial en Nieto y Nieto Lawyers. Y también nos acompaña Edgar Cano del Instituto del Plástico y el Caucho, que ya le voy a dar la palabra para que se presente. Y con ellos nosotros desde Acocauchos también generamos estas agendas de formación, teniendo en cuenta que Acoplásticos también es socio fundador del instituto y pues bueno, trabajamos de una manera muy articulada. Sin más y para no alargarme mucho, Edgar, te doy la palabra para que te presentes, cuentes un poquito del instituto y ya darle la palabra a nuestros speakers de hoy. Listo, María José, muchas gracias por tu presentación. A todos los participantes, muy buenos días. Agradecemos mucho su presencia acá en este webinar. Como lo mencionó María José, mi nombre es Edgar Cano. Yo soy investigador, consultor del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico del Caucho. Nosotros somos un instituto que ha trabajado desde hace más de 30 años junto a la industria plástica y del caucho con el objetivo de ser un brazo técnico y de desarrollo bastante importante para las empresas. Nosotros contamos con una serie de servicios. Nosotros, como Centro de Desarrollo Tecnológico, tenemos la capacidad de llevar a cabo servicios de laboratorio para hacer pruebas térmicas, mecánicas, físicas. También hemos desarrollado varios proyectos de investigación, proyectos tanto en plásticos como en caucho, en los cuales buscamos apoyar a las empresas a acceder a recursos de financiación para suplir sus necesidades de innovación. También en el área de capacitaciones contamos con programas tanto abiertos como exclusivos y empresariales para fortalecer esos temas de recursos humanos que requieren capacitación técnica en procesos de transformación del caucho, en temas de formulación. También ofrecemos servicios de consultoría para apoyar a las empresas en solución de problemas puntuales a través de revisión de estados del arte, de temas tecnológicos, diseños de pruebas, etcétera. Y dentro del instituto también contamos con una iniciativa que hemos estado apalancando junto a Acocauchos, junto a Acoplásticos, que es el clúster del caucho, en el cual buscamos generar esas capacidades y fortalecer la transferencia de conocimiento, tecnología y propiciar la innovación, de manera que podamos como empujar y apoyar a la industria del caucho a empezar como a implementar herramientas tecnológicas, herramientas de sostenibilidad que van muy ligadas a lo que vamos a ver el día de hoy con este webinar de inteligencia artificial y en el desarrollo en general de proyectos que permitan el desarrollo de las empresas. A través de este clúster, nosotros buscamos que las empresas tengan como un mayor acercamiento hacia el instituto, que tengan la posibilidad de acceder beneficios a los diferentes servicios que ofrece el instituto y también a acceder a temas más particulares como vigilancias tecnológicas, contenido exclusivo que desarrolla el instituto y participación en talleres que generalmente hacemos como entre diferentes empresas como para incentivar buenas prácticas. Entonces, sin alargar mucho también, le queremos dar la palabra, pues te la doy nuevamente a María José para que nos presente a los muchachos de hoy y espero que disfruten mucho la charla en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, no, Edgar, muchas gracias a ti. Yo creo que entonces Mateo y David, la palabra es de ustedes.
No sin antes recordarle a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas en nuestro chat. La idea es que a medida que vayamos avanzando en la presentación, pues también le podamos ir haciendo las preguntas a David y a Mateo, pues sobre los diferentes temas que van a preguntar hoy y así hacer la conversación un poquito más dinámica. Entonces, ahora sí, Mateo y David, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, entonces comenzamos y primero que todo, muy buenos días y gracias de todo corazón a ustedes por estar aquí. Para nosotros es un honor y un sueño tener esta oportunidad de compartir con ustedes algo que nos apasiona profundamente. Creemos con fuerza que usando correctamente la inteligencia artificial podemos transformar no solo la industria del caucho, sino también algo de nuestras propias vidas. Les agradecemos su tiempo, su interés y sobre todo la posibilidad de que estemos aquí juntos explorando nuevas posibilidades. Les vamos a contar una anécdota personal. Cuando éramos niños teníamos unos sueños muy grandes, como muchos de ustedes. En nuestro caso, la vida nos volvió amigos por un sueño en común. El sueño de muchos niños. Queríamos ser futbolistas profesionales, queríamos ser. Nos imaginábamos en estadios con nuestra selección jugando partidos históricos. Y ahora, algunos años después, también como muchos de ustedes, pues hemos cambiado. Nos mantenemos soñadores y soñamos ahora con crear soluciones para cualquier necesidad y para cualquier empresa. Soñamos en hacer más amable la vida de las personas, en compartir más con los nuestros y en general en llevar una vida un poco más feliz. Incluso es más, creo que ninguno de nosotros nos imaginó reunidos en este momento, en este webinar. Es increíble para nosotros poder estar presentándoles a ustedes un webinar sobre un tema que cuando éramos jóvenes solo veíamos en películas futuristas. Ahora queremos hacerles una invitación a todos los que nos están viendo. Queremos invitarlos a que recordemos juntos esos sueños de niñez. Y quizá muchos de ustedes soñaron con ser astronautas o inventores o chefs o empresarios, incluso muchos artistas, incluso algunos futbolistas como nosotros. Cada quien tiene su historia y cada quien tiene su ilusión. Y aunque con el tiempo esos sueños puedan cambiar un poco y quedan guardados por allá en un cajón, hay algo que sigue vivo en todos nosotros, el deseo de crear, de transformar, de generar una huella, de ayudar no solo a las empresas que nos están viendo hoy, sino también a una industria en general y por ende a las personas en general. Hoy queremos invitarles a algo distinto y es a no renunciar a esos sueños, sino a mirar el presente como una oportunidad para retomarlos, para reinterpretarlos y con la ayuda de la inteligencia artificial hacerlos realidad. Porque en este momento estamos viviendo en una época donde los límites entre lo imaginado y lo realizable se comienzan a desdibujar. Los invitamos a que no solo utilicen la inteligencia artificial para sus empresas, los invitamos a que usen la inteligencia artificial para cumplir esos sueños que aún están pendientes por hacerse realidad. Entonces, sin más preámbulo, los damos la bienvenida a este webinar, donde hablaremos un tema que está transformando a industrias por todo el mundo, la inteligencia artificial. Hoy les vamos a contar cómo la inteligencia artificial está empezando a revolucionar la industria del caucho desde sus raíces hasta los productos terminados que ustedes fabrican seguramente en sus fábricas. Puede que se imaginen que la inteligencia artificial solo funciona para industrias como la de la tecnología y pues eso está un poco lejos de relacionarse con el caucho, pero la inteligencia artificial puede servir para cualquier sector. Les aseguramos que después de este webinar va a parecer que el caucho, la inteligencia artificial y cualquier otro aspecto está mucho más relacionado de lo esperado. Entonces los invitamos a que se dejen sorprender, a pensar cómo sus sueños, sus ideas o sus proyectos pueden encontrar una nueva forma de tomar vida con la ayuda de la inteligencia artificial y sobre todo que las soluciones del caucho y de la inteligencia artificial están al alcance de todos. Vamos a comenzar con una pregunta clave para contextualizarnos un poco y es ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Entonces, vemos que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para imitar funciones humanas inteligentes, como por ejemplo razonar, aprender, tomar decisiones, reconocer patrones, traducir idiomas o incluso algo que en lo personal a mí me parece casi increíble es cómo la inteligencia artificial procesa emociones. Entonces, la inteligencia artificial es básicamente como si le estuviéramos enseñando a una máquina a que piense sin que tenga emociones ni conciencia.
Un ejemplo simple de inteligencia artificial puede ser, por ejemplo, cuando tu celular te sugiere palabras mientras escribes, también cuando Netflix te recomienda alguna serie o incluso cuando hablas con un asistente virtual como Siri o como Alexa, lo que tenemos nosotros en nuestros celulares. Este me parece un buen momento para empezar a hacer énfasis en algo que para nosotros y para la inteligencia artificial es completamente fundamental. Son los datos. Les vamos a contar un poco por qué. La imagen que estamos viendo es un ejemplo de cómo nació la inteligencia artificial. ¿Cómo nació? Entonces, billones de fotos. En este caso vamos a poner un ejemplo de los perritos para que sea un poquito como accesible a todos nosotros. Y cómo funciona, cómo nace la inteligencia artificial. Y es billones de fotos de perros, se le enseñaron un algoritmo. Entonces, se le pasaba la foto de un perrito y decía, esto es un perro, está, así. Entonces, con seguridad, se utilizaron muchísimas billones de imágenes para que cuando nosotros le pasemos la imagen a un perrito, este tenga la capacidad y ya haya tenido billones de información para tener con certeza de que lo que estamos mostrándole es un perrito. Entonces, ahora cada vez que le subimos una foto de cualquier cosa a la inteligencia artificial usa los billones de preguntas que se le hicieron antes para entrenarla, para que responda con alta efectividad por lo que estamos preguntando. Entonces, tanta información junta logró que, pues, ahorita podamos tener acceso a cualquier tipo de información con cualquier tipo de pregunta, pero esto nació con datos. Entonces, un poco en línea con lo que venimos hablando, queremos mostrarle una frase que para nosotros es muy importante. Y en línea con lo anterior, entonces queremos compartirles lo que nos dijo Lord Kelvin, un físico inglés del siglo XIX cuyo pensamiento sigue vigente hoy. Su frase célebre: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada. Esta frase, aunque nació en la ciencia clásica, es el núcleo filosófico de toda la analítica moderna y, en otras palabras, si no logramos transcribir a datos el fenómeno que experiencia nuestra empresa, no podemos mejorarlo. Esto es básicamente lo que hace la inteligencia artificial: mide, aprende y mejora. Por eso, la inteligencia artificial está transformando industrias enteras, porque nos comienza a permitir ver y definir lo que en otros momentos no sabríamos ni siquiera cómo describir. Entonces, de ahí la importancia de medir todo lo que más podamos, aunque nos parezca insignificante. Les prometemos que cualquier dato, por más insignificante que veamos, por más pereza que de pronto nos dé medirlo, se los prometo que nos puede ayudar a mejorar cualquier indicador de nuestra empresa. Listo. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, mucha gente piensa en esta imagen: robots, autos voladores, ciudades muy automatizadas con mucha tecnología, y pues eso son películas de ciencia ficción. Pero en realidad es que la inteligencia artificial no es algo lejano o futurista, es una herramienta que usamos diario para analizar grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y tomar decisiones inteligentes en tiempo real. Y uno podría preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver con el caucho? La respuesta es mucho más de lo que nos imaginamos, porque si hay algo que comparte la inteligencia artificial y la industria del caucho, es la necesidad de datos para mejorar. Y ahí es donde comienza todo. Entonces, vamos a analizar primero la industria del caucho, que está dividida en 3 etapas. La primera, la que ven a la izquierda, son las plantaciones, en donde se saca la materia prima, que puede ser látex de campo, coágulos y entre otros. Segundo, seguimos con las plantas de beneficio, que son las que están en la mitad, que es donde se procesa esta materia prima y nos da un material que puede ser látex centrifugados o balas de caucho seco o otros. Y por último, tenemos las fábricas de productos terminados, acá en la derecha, que son las que pueden producir guantes, llantas, mangueras, empaques, etc. Y bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de conocer estas 3 etapas. En mi caso, vengo de una familia con plantaciones de caucho y pues la imagen que están viendo es de una parte de nuestra plantación que está ubicada en el Meta. He estado allí desde que era pequeño, como hasta 11 o 12 años después comenzamos a ver el látex salir de los árboles. Y en todo este tiempo me di cuenta de algo muy importante, que este es un sector muy manual, es muy artesanal,
pero con un potencial enorme si logramos capturar y organizar todo. Desde el clima, la humedad, el tipo de suelo, las enfermedades de las plantas, rendimientos por árbol, toda esa información que si se recopila bien puede predecir, prevenir y optimizar procesos. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Ahora, después de la plantación, viene la segunda etapa, que es la fábrica de procesamiento de materia prima. También tuve la oportunidad de trabajar directamente en una fábrica de procesamiento de látex, en la parte operativa, que pues es la que están viendo en la imagen en este momento. Y allí, aunque ya se usan máquinas, me di cuenta de que se puede hacer muchísimo más si analizamos los datos que se generan diariamente. Datos como temperaturas, tiempos centrifugados, consumos energéticos, niveles de impureza, tiempos de lavados. Todos esos factores afectan la calidad del caucho. Con IA se pueden detectar patrones, anticiparse a fallas, reducir desperdicio y mejorar tanto la eficiencia como la calidad del producto final. Y por último, en la última etapa, el ciclo no termina ahí. Lo que comienza en la tierra termina en productos como guantes, suelas de zapatos, autopartes, etc. En una tercera experiencia, trabajé en una fábrica de guantes de látex. Estuve también en la parte operativa y en la parte logística. ¿Cuál fue el mayor reto en esta fábrica? Fue que no tenían procesos claros, no tenían formatos definidos, no habían datos para tomar decisiones. Entonces, ayudamos a implementar algo muy básico, que son los formatos, procedimientos y controles para empezar a medir lo que se hace y así poder generar una trazabilidad. Y ese fue el primer paso para mejorar producción, rentabilidad, calidad. Porque como dijo Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Y sin datos estructurados no hay inteligencia artificial que valga. Así que cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de reemplazar personas, sino de empoderarlas, de ayudar a cada actor de la cadena, desde el campesino hasta el gerente de la planta, a que puedan tomar mejores decisiones con muchas mejores herramientas, porque a la final la inteligencia artificial no es magia, es organización, datos y mejora continua. Y hoy queremos mostrarles cómo esta tecnología, bien aplicada, puede transformar la industria del caucho desde la raíz hasta el producto final. Vamos entonces a comenzar a hablar un poco sobre las plantaciones. Rápidamente, este es el proceso dentro de una plantación del caucho. Entonces, donde vemos un rayado, una recolección, un acopio y un despacho. Ahora, para entender cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial, es importante conocer primero el terreno que pisamos. Actualmente, Colombia cuenta con más de 65.000 hectáreas sembradas con caucho natural, distribuidas en al menos 17 departamentos, pero hay una realidad muy interesante y es que la mayor parte de estas hectáreas no están donde tradicionalmente se siembra caucho. Vamos a ver entonces cómo está dividido el caucho en Colombia. Más del 60% total nacional está concentrado en la Orinoquía, principalmente en el departamento del Meta, que por sí solo suma alrededor de casi 25.000 hectáreas. Le siguen Santander, Bichada, Caquetá, Antioquia, Córdoba, Guaviare. Cada región tiene su propio perfil climático, pero lo llamativo es que muchas de estas nuevas plantaciones están ubicadas en zonas de clima cálido, húmedo y suelos planos, con condiciones muy diferentes a las ideales, que por ejemplo pueden llegar a ser una temperatura media entre 24 grados a 28 grados, una precipitación anual de 1.800 a 3.000 metros cúbicos de agua, máximo 3 meses secos en todo el año. Eso entre otras de las condiciones ideales de una plantación. Les queremos mostrar en cambio cómo es una plantación real de caucho ubicada en el llano colombiano, que es la que están viendo en la imagen en pantalla. Zonas como la Orinoquía o Antioquia no solo representan nuevas fronteras para el cultivo, sino también desafíos muy distintos a los tradicionales. Tenemos grandes extensiones de tierra, tenemos dispersión geográfica, tenemos lluvias, tenemos infraestructura limitada, tenemos una mano de obra muy escasa, muy poco capacitada, tenemos unas fincas muy poco tecnificadas y esto plantea una pregunta fundamental y es ¿cómo podemos realmente hacer más eficientes las plantaciones con muchos menos recursos o con los recursos actuales
y mejorar los resultados. Y ahí es donde comenzamos a ver la inteligencia artificial en todo su esplendor. Entonces, vamos a desmenuzar todos estos procesos en partes pequeñas. Para las plantaciones tenemos 3 variables y queremos compartir ustedes cuáles son. En nuestra experiencia, variables que en nuestra experiencia pueden marcar la diferencia entre una plantación tradicional y una altamente productiva con la ayuda de la tecnología sin necesidad de invertir mucho. La primera variable son las rutas de sangría, que ayudan a mejorar la eficiencia y la salud del árbol. Las rutas de sangría son los caminos por los cuales los ralladores pasan rayando los árboles para recolectar el látex. Entonces, en muchas fincas, estas rutas se hacen de forma intuitiva o desorganizada, sin ningún patrón o sin darle prioridad a árboles en específico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con inteligencia artificial? Con inteligencia artificial podemos analizar patrones de movilidad, es decir, por dónde se nos van a mover nuestros ralladores, la productividad por bloque, que es cuál es el grupo de árboles que más nos está produciendo producto, el tiempo entre sangrías, las condiciones de salud del árbol, y todas estas variables juntas, todas estas mediciones juntas nos pueden ayudar a hacer rutas optimizadas. Las rutas optimizadas no solo mejoran la eficiencia del rallador, sino también mejoran la salud general del cultivo, que si vuelvo al punto, si lo sumamos todo, genera una productividad mucho más alta, pero mucho más sostenible, que también es muy importante. Entonces, con modelos de inteligencia artificial, mapas de calor productivo, se pueden priorizar árboles según edad, estado fisiológico o ubicación, y ajustar dinámicamente las rutas día a día según las condiciones del día o las metas establecidas. En esta imagen pueden ver el contraste entre una plantación con rutas optimizadas a cómo luce una actual. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver cómo luce actualmente una plantación, o la mayoría de las plantaciones, mientras que a la derecha vemos cómo puede ser una plantación con inteligencia artificial. A la izquierda vemos los árboles con unos rayados no uniformes, con unas condiciones de salud bajas, y a la derecha vemos una plantación ideal, con caminos definidos, con los rayados bien marcados, con una salud mucho más alta, lo que hace que la producción aumente y la producción se mantenga mucho más a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar con unos videos. En este video lo que podemos ver actualmente es una plantación en Colombia, entonces en la que todo se maneja aún de manera muy artesanal, con pocos datos y todos anotados en hojas de papel. Muchos datos son importantes, pero no los anotamos de la manera correcta, los perdemos en el papel, al transcribirnos se nos pierden, no tenemos control sobre los mismos, no podemos saber la cantidad de árboles rayados, el estado de salud de los árboles, entre otros de los datos más importantes. Ahora, en cambio, en este video que estamos viendo, vemos unos árboles totalmente vitales, donde podemos tomar decisiones inteligentes y no ser esclavos de factores como el clima o el talento humano. Entonces, podemos estar listos para rayar y producir cuando el clima no lo permite o cuando nuestro personal está completamente capacitado para sacar el máximo provecho de nuestra plantación. Con inteligencia artificial podríamos procesar todos estos datos en tiempo real, generar indicadores clave, detectar bajas en el rendimiento e incluso podemos predecir qué trabajadores necesitan apoyo, cuáles trabajadores necesitan capacitación o cuáles son los mejores para dedicárselo a nuestros mejores árboles. Podemos estar listos para producir cuando más se requiera o bajar la producción si la biología de nuestros árboles así nos lo pide. Sin duda, esta es una de las variables que para nosotros determina la productividad total del campo. La tercera variable para los campos de látex es la calidad del látex recolectado. Hoy, uno de los grandes problemas en los centros de acopio es que el látex de buena calidad se mezcla con látex contaminado o en mal estado, y esto nos hace perder valor comercial. La pregunta es, ¿cómo lo evitamos? Entonces, la respuesta sencilla es con trazabilidad y clasificación inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos usar registros fotográficos, datos emitidos por laboratorios en la planta de procesamiento para generar registros históricos de una muestra significante de árboles, de una muestra significante de látex, que nos puede dar la trazabilidad completa del látex contaminado, incluso volviendo hasta el árbol que lo produció. Con esta información
podremos saber los motivos de la contaminación, ajustarlos y diferenciar realmente el producto por su calidad y poderlo vender al precio correspondiente a su calidad. En una sola frase, no se mejora lo que no se mide y la IA convierte los datos en calidad y decisiones en tiempos reales para no perder valor en el camino. El caucho es un cultivo definitivamente que nos conecta con la tierra, con la paciencia y con la transformación, pero hoy también nos puede conectar con la gente, con la innovación, con las ganas de producir más, pero con las ganas de producir más de una manera más sostenible, más rentable, más humana. Las plantaciones del Meta, de Santander, del Caquetá o del Guaviare no tienen por qué seguir los caminos del pasado. Con herramientas accesibles para todos y decisiones basadas en datos, pueden volverse modelos de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad. Porque recordemos que las soluciones de inteligencia artificial las tenemos todos en nuestro celular, las tenemos todos en nuestro computador, las tenemos todos ya disponibles al alcance de todos, como lo estaba diciendo. Entonces ahora Mateo les va a presentar cómo gracias a la inteligencia artificial ya desarrollamos algunos formatos, ya se desarrollaron algunos formatos que les estamos mencionando ahorita y vamos a ver cómo con números podemos sustentar lo que ya estamos diciendo. Listo. Entonces, pues esto es una base de datos, un formato que desarrollamos para la plantación de nosotros, de mi familia, ¿sí? Es un formato básico en el cual, pues primero tenemos el clon, del tipo de árbol que tenemos, el número de lote y las tareas que se están rayando diariamente. Esto pues es un control diario de la producción por tarea. Pues los números que ven acá son los kilogramos de látex que nosotros sacamos por árbol. Al final, pues tenemos un total por tarea, tenemos un promedio y tenemos unas tareas rayadas. Después de esto, también tenemos análisis por rallador. Entonces acá abajo tenemos los nombres de todos nuestros ralladores, también tenemos los kilogramos que hacen diarios y al final podemos ver que también tenemos un total, cuántos días rayaron estos ralladores, que es importantísimo para nosotros, y el promedio que han sacado por árbol, esto para saber cuáles tareas o árboles que más nos están produciendo, ¿sí? Gracias a esta base de datos y al control diario que tuvimos en el mes de mayo, les quiero compartir el presupuesto, logramos un aumento de producción del 8%. Teníamos presupuestado producir 19.550 kilos y producimos 21.151, que nos dio un alza en el 8% de producción. Después, gracias a la implementación pues, de inteligencia artificial y pues, de la creación de este formato para tener el control diario de la producción, logramos aumentar esta producción. Ahora, también lo que nosotros hacemos con estas bases de datos es también compartirlas con la inteligencia artificial para que ella nos haga los análisis de qué rallador está rayando más, qué tarea raya más, y así. ¿Listo? Entonces, ahora, pues siguiendo con la presentación, vamos a hablar de las plantas de beneficio. Entonces, cuando nosotros pensamos en una planta de beneficio, pensamos en eficiencia, en precisión, en repetibilidad, pero la realidad en muchas plantas procesadoras de caucho en Colombia es otra. No hay procedimientos estandarizados, no se mide ni se registra cada etapa y no hay criterios técnicos claros que definan cuando un producto está bien hecho. Durante mi experiencia en una planta de procesamiento de látex, esto fue lo primero que noté. No habían procesos escritos ni procesamientos definidos, se dependía de la experiencia del operario o de la costumbre. Pero eso tiene un costo. La calidad, los reclamos aumentan y la productividad se vuelve inestable. Por eso creemos que el primer paso hacia una plantación inteligente es algo tan sencillo y tan poderoso como documentar, implementar procesos, y todo esto basado en estándares de calidad como la norma ISO 9001. Entonces, nuestra primera variable fue la creación e implementación de procesos estandarizados bajo calidad ISO. La norma ISO 9001 nos dice algo clave: el producto no se mejora controlando el final, sino controlando cada etapa del proceso. Por eso, una fábrica procesadora de látex que quiere competir hoy debe tener definidos estos procesos de estas fases. El análisis de la materia prima, la recepción de la materia prima, la centrifugación, la preparación, maduración, despacho y coagulación de skim.
Cada una de estas etapas debe tener sus indicadores de calidad, rangos de operaciones, formatos, registros y responsables. Todo tiene que estar documentado. Si no lo tienes escrito, simplemente no existe. Y cuando logras estructurarlo, puedes entrenar personal nuevo más fácilmente, mantener la calidad constante, reducir desperdicios y sobre todo empezar a medir y mejorar. La inteligencia artificial procesa estos datos, pero primero necesitamos una base estructural, porque un algoritmo, como lo acabamos de mencionar, no puede optimizar un caos, solo puede mejorar lo que ya está definido. Y en línea con lo que les acabamos de comentar y con nuestra experiencia, y esto es más de manera como comentario general, aunque nosotros les ayudemos a generar estos procesos y formatos para el cumplimiento operativo y la recolección de datos, no hacemos nada si no somos exigentes con el correcto diligenciamiento de los mismos. La información errónea, mal diligenciada o sin constancia genera un caos en la recolección de datos y por ende la inteligencia artificial o la misma ISO no puede ser aplicada. Nuestra segunda variable es la trazabilidad y la mejora continua. Una vez tienes tus procesos claros, el siguiente paso es medirlos y rastrearlos. ¿Qué tan eficiente fue la línea esta semana? ¿Cuántos kilos de caucho fueron rechazados? ¿Y qué operador produjo más, con menos errores? Sin esos datos, no puedes hacer gestión. Con sensores y sistemas de registro automatizados, cada etapa puede volverse un punto de control y la inteligencia artificial puede ayudarte a detectar desviaciones, generar alertas e incluso predecir cuándo y dónde ocurrirán los errores. Una planta inteligente no solo corrige, aprende y mejor cada semana, porque tiene una cultura de datos, no de suposiciones. Ahora, la tercera variable es el rendimiento energético. El tercer pilar es la eficiencia energética y el cuidado de las máquinas. Sabemos que el procesamiento de caucho es intensivo en energía. Hay calderas, hay hornos, centrífugas, motores. Todo eso consume recursos y desgasta. Con IA podemos instalar sensores que miden consumo eléctrico, temperaturas, vibraciones, humedad, y a partir de ahí el sistema aprende y puede anticipar fallos en los motores. Optimiza el uso de estos mismos y se puede decir se puede decir cuando la máquina está trabajando por encima de su capacidad. Así evitamos paradas no planificadas y reducimos gastos energéticos. Y también podemos extender la vida útil del equipo. En otras palabras, convertimos la planta en un sistema inteligente que se cuida solo. Y no queremos asustarlos haciendo menciones constantes en sensores o recursos adicionales que requieran de inversión. Si bien es una opción, queremos hacer un énfasis en que con los recursos actuales, alguna implementación de formatos adicionales y la correcta recolección continua de datos, usando el mismo recurso y la misma infraestructura, podemos generar impactos grandes en producción, calidad y mejora energética. Estas mejoras sin recursos adicionales, solo con un cambio de prácticas, pueden mejorar la producción en al menos un 5 al 10% en general, sin invertir de más en sensores costosos o nueva maquinaria, como ya lo vimos en la producción de la plantación. Una planta moderna no empieza con algoritmos, empieza con orden, con procesos escritos, con formatos, con control de calidad básico. Después vienen los sensores, la trazabilidad y la inteligencia artificial, que transforma todos esos datos que colectamos en decisiones. Y finalmente, lo que vamos a obtener no es solo rentabilidad, sino más confianza en el producto que vendemos al mundo. Les vamos a compartir un ejemplo de procedimientos y formatos hechos con inteligencia artificial. Primero es un instructivo basado en la norma ISO de cómo se debe recepcionar la materia prima y un formato de control de este instructivo de limpieza de tanques de recepción. Entonces, este es un instructivo pues ya hecho con inteligencia artificial según lo que requiere la ISO 9001. Entonces, pues si ustedes ven, tiene un código, tiene una fecha y tiene una versión. Es un instructivo de la gestión operativa, o sea, de la parte operativa de la planta, y pues tiene su nombre que es recepción de materia prima. La ISO nos dice que los instructivos deben tener un objetivo, deben tener un alcance, deben tener una responsabilidad, unas definiciones y ya un procedimiento.
En el procedimiento, pues iniciamos con el inicio de la recepción, que nos dice cómo se debe recepcionar la materia prima que llega. Cuando nos llega un látex de campo dentro de las especificaciones, cómo se debe recepcionar también. Cuando nos llega un látex fuera de especificaciones, qué se debe hacer y cómo se debe recepcionar. Y cuando hay que hacer una descarga de látex sin análisis. ¿Sí? También tiene unas observaciones importantes y al final tiene los registros que se deben llenar según este instructivo o los formatos. Entonces yo les voy a compartir el GOFO 010, que es limpieza de tanques de recepción de látex y canales de coagulación de residuos. Entonces acá podemos ver limpieza de tanques de recepción de látex con el mismo código. Tiene que tener el mismo código que es GOFO 010, también tiene su versión 1 y pues es un formato simple, muy básico, en el cual pues los trabajadores solo tienen que con una X o con una raya decir si sí lavaron el tanque o no lavaron el tanque. Este formato es uno de los más importantes porque en el látex de campo lo más importante es la limpieza. Hay que mantener todo limpio porque si algo no está limpio se nos puede contaminar. Entonces, pues acá nosotros contamos con 6 tanques de recepción y pues se mira a ver si se lavó, qué tanque se lavó, si se desarmó y se limpiaron las llaves, si se desinfectó con formalina, a qué hora se inició la desinfección y a qué hora finalizó la desinfección. Acá se pone quién lavó el tanque, el nombre, la firma, quién verificó la limpieza, el nombre y la firma. Y al final vienen la coagulación de residuos de tanques de recepción. Entonces, ¿qué canales fueron liberados? ¿Cuántos canales tienen coágulos? ¿Cuántos canales están disponibles? ¿Qué canales están sucios? ¿Y qué canales están en proceso de llenado? Y la firma de su responsable. Pues son formatos básicos para que el diligenciamiento sea rápido y pues se pueda tener información muy importante para la calidad del producto. Bueno, por ahora no sé si alguno tiene alguna pregunta, quiere saber un poco más de lo que hemos hablado, como para dividir de pronto un poquito la sección en dos. Vamos primero hablamos de plantas de beneficio y del campo, del campo sí, y ahorita vamos a hablar de la fábrica de producto terminado. Entonces, si tenemos algunas preguntas sobre estos dos, pues sería bueno como escucharlas y si no, pues seguimos avanzando y los escuchamos al final. David y Mateo, bueno, por ahora no tenemos preguntas. Igual aprovechar para recordarles a los asistentes que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que ustedes las puedan responder. Entonces, pero bueno, por ahora no veo preguntas, entonces yo creo que podemos avanzar y en la Listo. siguiente sección vamos respondiendo. Bueno, acá hay alguien que escribió algo, espérame. Estoy desarrollando un modelo de inteligencia artificial para predecir propiedades de mezclas del caucho a partir de su formulación. ¿Qué me recomiendan para asegurar que el modelo entienda el impacto real de cada materia prima y no solo repita promedios de datos históricos? Ya. Bueno, para este punto es chévere la pregunta porque cómo funciona la inteligencia artificial y es buena la mención es buena la mención de los datos históricos porque la inteligencia artificial, como vimos al comienzo, utiliza son millones de datos anteriores. Entonces, para estas nuevas propuestas que nosotros le vamos a hacer con nuevas ideas, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a la inteligencia artificial esa parte de las formulaciones, esa diferente formulación, esos diferentes compuestos, cómo reaccionan y cómo funcionan entre sí. Entonces, si tenemos una mezcla de A con B, cómo funciona A solo y cómo funciona B solo para cuando la inteligencia artificial haga un modelo predictivo de A y B, utilice las propiedades de ambos con las concentraciones de ambos y las variables de ambos y nos pueda dar un modelo predictivo y no histórico en base
a lo que ya tiene predispuesto. Entonces, ¿cómo funciona una inteligencia de pronto una inteligencia artificial enfocada a la industria del caucho que aún no se ha desarrollado y que esperemos que se comience a desarrollar, y es utilizando solo datos históricos o solo datos relacionados con el caucho o con sus composiciones, en este caso para la pregunta de Nahuel? Entonces, la idea general para todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es enseñarle a la inteligencia artificial los datos más pequeños que puedan haber. Entonces, si tienes una mezcla, enséñale cuáles son los componentes de esa mezcla, después cuáles son lo que esperas de cada uno de esos componentes. Puedes utilizar simulaciones de porcentajes. Entonces, si metes un porcentaje al 50 o al 20 o al 30, ¿cuál es la reacción que esperas? Entonces, la idea es que cuando le preguntes a la inteligencia artificial sobre el modelo a futuro, utilice siempre un prompt que se llama así, donde solo utilice la inteligencia artificial la base de la información que le estás entregando y no la histórica que tiene. Con eso va a utilizar la información tuya, la información que estás sacando tú en tus mezclas, y no la información histórica que pues para cada uno es un mundo diferente. Entonces la mezcla para ti puede ser diferente para mí, pero el producto a la final cumple con los estándares de calidad. Un poquito general de cómo funciona, y no sé si es suficiente como con esta información para responder a tu pregunta. Muchas gracias, David. Bueno, pues no veo más preguntas. Nahuel, nos cuentas si estamos ok con la respuesta. Y ok, mi problemática es que tengo muchas mezclas diferentes con diferentes propiedades, dice Nahuel. Ok, pero ¿cuál es? De pronto, Por eso los modelos que realizo no captan bien el modelo. ok. Pues si quieres de pronto necesitamos un poquito más de información, porque cuando nos dices que tu problemática es que tienes muchas mezclas con diferentes propiedades, pues necesitaríamos entrar también como a revisar en detalle cómo estás de pronto enseñándole esa información a la inteligencia artificial, cómo la está procesando, las respuestas que te está diciendo, cómo las está ejecutando, porque si nosotros no tenemos también como la información completa, darte una respuesta a tu pregunta específica en este caso, pues podría ser irresponsable también de nuestra parte, porque no conocemos también cuáles son todas tus mezclas, bajo qué modelo de inteligencia artificial lo estás procesando, qué le estás diciendo a la inteligencia artificial para que simule todas las mezclas. Entonces, sí, de pronto necesitaríamos un poquito mucho más de información y entrar un poquito más en detalle para responder esa pregunta, así ya con el nivel de detalle que estás esperando. Entonces, de pronto si quieres lo hablamos, y finalizando el webinar nos contactamos contigo y lo solucionamos, pero para no alargarlo de pronto un poquito más para las personas. Perfecto, David. Igual, bueno, ustedes dejarán sus datos, entonces ya se puede hacer el puente cuando finalicemos el espacio. Muchas gracias, Nahuel. Y yo creo que ahora sí podemos avanzar al siguiente De una. segmento porque no veo más preguntas ni De una. comentarios. Entonces, vamos con la tercera parte de nuestro webinar, y es, sabemos que muchos de ustedes están al frente de fábricas de guantes o de llantas o de mangueras o de empaques o en general de producto terminado. También sabemos que los desafíos diarios son reales. Tenemos variaciones de calidad, tenemos pérdidas del producto, tenemos consumo excesivo de energía, o simplemente no tenemos datos para... David, te- que podemos aplicar David, pues, qué en pena. nuestras... No sé si Dime. fue a todos, pero a mí se me congelaron ahorita, entonces no sé si podemos repetir ese pedacito. Claro que sí. Entonces les estamos diciendo que les vamos a presentar 6 variables críticas en el proceso de fábrica de producto terminado, que con la ayuda de la inteligencia artificial, pues ya en este momento están transformando fábricas en todo el mundo, que vamos a verlo, y cómo podemos aterrizar esas soluciones de empresas multinacionales a la práctica de hoy, a la industria de hoy. Y con esto les vamos a demostrar que pues, no solo lo que estamos hablando es teoría, sino que ya se está realizando, y además que ya se están viendo los efectos. Entonces, la primera de esas 6 variables son los procesos estandarizados y la documentación operativa.
todo lo que hacemos en nuestras plantas parte de una base. Es que debemos tener esos procesos definidos, debemos tener todos esos procesos documentados, debidamente diligenciados y tienen que ser medibles. Sin eso, no solo es imposible saber qué vamos a mejorar, sino también se vuelve difícil repetir el proceso 2 veces. Entonces, lo que nos sirvió para fabricar nuestros productos conforme a los estándares de calidad internacionales o a los estándares de calidad de nuestros clientes, pues puede que mañana o a la siguiente semana ya no nos funcionen más. Entonces, en muchas fábricas en Colombia aún no existen procedimientos formales para cada etapa del proceso o los muchos subprocesos que la línea general de producto tiene, lo cual genera variabilidad en la calidad del producto final, hace más indispensable a nuestro personal de planta y perdemos también producto por fallas humanas o en la misma receta. Aquí comenzamos con cuando implementamos estándares como la ISO 9001, podemos asegurar que cada lote se produce bajo los mismos criterios de calidad, con los mismos controles, y aquí vamos a ser un poco reiterativos, es que debemos cumplir los procesos. No sirve de nada generar procesos, no sirve de nada generar soluciones si no somos disciplinados cumpliéndolos. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a ver que las soluciones que vamos a plantear ya se están realizando en otras fábricas. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo real y el cual es Johnson & Johnson. Entonces, Johnson & Johnson implementó inteligencia artificial como parte de su sistema de mejora de procesos basado en calidad ISO. ¿Cuál fue el resultado? Pues hubo una reducción de errores humanos, más eficiencia en líneas críticas y productos mucho más consistentes. ¿Cómo podemos nosotros aterrizarlo a nuestra industria? Y es un poco sencillo. Entonces, vamos a aplicar formatos sencillos a manera de checklist, como les mostró Mateo, que se puedan registrar en una app simple o en un formato simple. Esto nos va a arrojar al instante unas alertas. Entonces, nos va a alejar un check si hay algún proceso pendiente, la inteligencia artificial o las aplicaciones nos van a mandar alertas. Nos puede ayudar a analizar cómo podemos mejorar nuestras líneas de producción, y estas son solo algunas de las soluciones que podemos implementar con solo formatos sencillos. Ahora, la segunda variable es la trazabilidad por lote y por operario. Entonces, ustedes si tienen alguna evolución o un reclamo, pueden identificar qué lote, qué línea y qué personas estuvieron involucradas. Este es el mismo concepto que está comenzando a implementar Europa con el caucho. Para los que no sabían, Europa está comenzando a buscar una trazabilidad completa en el caucho. Entonces, está buscando si a alguna persona le genera un efecto secundario, algún producto relacionado con el caucho. La idea de Europa es que podamos devolver de dónde viene ese producto, incluso hasta el árbol. Entonces, en Colombia no estamos actualmente en la capacidad de generar la trazabilidad, ese tipo de trazabilidad, lo que nos cierra un poco los mercados, pero con la ayuda de la inteligencia artificial podemos lograr la conexión con cada árbol de la finca. Lo que no le dicen a los productores es que la individualización de cada árbol es posible y no tiene por qué ser costoso. Lo que también, un poco de inversión puede hacer subir nuestra producción de la plantación incluso hasta un 30% adicional. 35% como máximo, porque no podemos tampoco sobreexplotar nuestros árboles. Entonces, volvemos con los ejemplos reales. BMW, por ejemplo. BMW implementó inteligencia artificial para rastrear cada paso de la producción de sus vehículos. Pueden ellos entonces anticiparse a errores antes incluso que el producto salga de fábrica, gracias a modelos predictivos sobre miles de variables por pieza y por operario. Entonces, es un poquito lo que hablábamos en la respuesta a la pregunta. BMW lo que hace es enseñarle también a la inteligencia artificial cada uno de sus procesos, quién está a cargo de todos sus procesos, le enseña absolutamente toda la información, lo que hace que la inteligencia artificial diga, mire, este producto que estamos viendo con estas indicaciones, con estas piezas, desarrollado por esta persona, puede tener fallas, hay que ir a revisarlo. Eso también lo podemos nosotros llevar a cabo en nuestras fábricas. Vamos con la variable número 3 y es la reducción de desperdicio de materia prima. Entonces, el caucho desperdiciado por mala mezcla, exceso de moldes o mal secado, es plata que se pierde diario y muchas veces ni siquiera sabemos cuánta, ni siquiera la podemos medir. La producción anticipando demanda puede generar inventario que no rota, generando costos adicionales de almacenaje o incluso la pérdida de esos productos
que el mercado en ese momento no estaba pidiendo. Con sistemas de visión artificial, de algoritmos de inteligencia artificial, podemos detectar defectos en tiempo real, ajustar parámetros automáticamente y reducir descartes hasta en un 30%. Nuestra solución, ¿cómo nosotros proponemos llevarlos a la industria que nos corresponde? Y es llenar datos históricos, aplicar un poco las soluciones que ya les habíamos hablado, para que nuestras plantas ajusten automáticamente la producción en tiempo real. Entonces, si tenemos una demanda de 1000 piezas, la planta se va a ajustar automáticamente a producir nomás esas 1000 piezas. Y esto nos ayuda a cumplir la demanda requerida. No producir más de lo esperado, y esto también nos va a ayudar a reducir los tiempos de costos de tiempos muertos en nuestras fábricas, o vamos a poder parar la subutilización de nuestras plantas. El ejemplo real en este caso es P&G. Procter & Gamble aplica inteligencia artificial para predecir la demanda, ajustar la producción en tiempo real. ¿Esto qué les permite? Les permitió reducir desperdicios y sobreproducción de forma sustancial al alinear mejor su línea con la demanda real. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en esta imagen es que P&G casi que no maneja stock. Todo lo producen a la demanda real, entonces no tienen sobrecostos en almacenaje, ni tampoco tienen riesgos asociados o riesgos tan grandes asociados a pérdidas de producto. Entonces, una de las variables que consideramos de mayor costo-beneficio es la optimización de líneas de producción. Esta es la cuarta variable. Aquí hay unas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo muerto hay entre las líneas? Tenemos identificados todos los cuellos de botella, tenemos identificadas la capacidad máxima de producción de la planta, tenemos identificada cuál es la mínima producción de la planta, cuál es la línea que produce más con menos errores. Pues todas estas preguntas nos las puede ayudar a responder la inteligencia artificial. Los sensores integrados con algoritmos de optimización permiten, por ejemplo, reorganizar flujos de trabajo, identificar cuellos de botella y balancear las cargas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo real de una compañía que ya está aplicando esto? Esto es Bosch. Bosch aplicó inteligencia artificial en sus líneas de ensamblaje con datos en tiempo real y machine learning. Lograron predecir fallas internas y mejorar el rendimiento global de la línea de producción hasta en un 25%. Pero la inteligencia artificial nos muestra que no solo hay una manera de lograr esos resultados. No se necesitan invertir millones de dólares como invirtió Bosch en sus sensores, sino que basta con tener un poco más de información, de encontrar todas las piezas más pequeñas de los procesos, de optimizarlas un poco cada una para mejorar cada una de esas piezas, lo que nos llevaría a mejorar nuestros índices de ganancias con total seguridad. Entonces, más allá de mejorar esto, también basta con voltear a mirar a los que trabajan con nosotros, preguntarles por su trabajo, entenderlos bien, entender muy bien qué proceso hace cada persona, cómo interviene cada persona, cómo interviene cada máquina, cómo interviene cada proceso para poder entenderlo y mejorarlo. Estas soluciones increíblemente también las podemos lograr con inteligencia artificial. Vamos con la quinta variable en este proceso y es la eficiencia energética y el mantenimiento predictivo. Motores, hornos, secadoras, todos demandan de mucha energía y si fallan, detienen nuestras plantas, pero con inteligencia artificial, pues esto lo podemos evitar. Sensores que miden variables de vibración, consumo, temperaturas, tiempos, hacen que la inteligencia artificial pueda anticipar fallos antes de que ocurran y programar mantenimientos preventivos justo a tiempo, no correctivos, no preventivos acumulando mantenimiento, sino justo a tiempo. Vamos a hacer el mantenimiento de nuestra maquinaria justo a tiempo. Además que podemos mejorar radicalmente en detectar consumos excesivos, conociendo sus orígenes y sugiriéndoles cómo ahorrar energía, lo cual se traduce en reducción drástica de costos. Entonces, volvemos con nuestros ejemplos reales. Para esta variable, Bridgestone, por ejemplo, aplicó en sus fábricas de neumáticos inteligencia artificial en mantenimientos predictivos y lograron reducir tiempos muertos en un 40% para mejorar la eficiencia y lo que también les generó mejorar la eficiencia energéticamente significativamente. Vamos con nuestra última variable y es que es la mejora continua de datos, porque nosotros de verdad creemos que el mayor cambio no es tecnológico, sino que viene siendo cultural.
Una fábrica con inteligencia artificial puede tener dashboards con KPIs en tiempo real que les muestren, por ejemplo, indicadores de producción, indicadores de calidad, indicadores de tiempos, indicadores de eficiencia, indicadores en tiempo real. Ahora, no queremos reemplazar a las personas que trabajan con nosotros, que es lo que se cree que hace la inteligencia artificial. Nosotros, por el contrario, queremos capacitar a nuestro personal para que lleguen a su mejor nivel, tengan sentido de pertenencia, que nos parece muy importante, que las personas comiencen a tener sentido de pertenencia por su trabajo, por la empresa, y entre todos, desde los niveles más altos a los niveles más bajos, consigamos los resultados que se esperan. Porque de verdad creemos que cuando lo podemos medir todo, lo podemos mejorar todo, y la inteligencia artificial analiza con detalle lo que nuestro tiempo no nos deja. Entonces nosotros no tenemos tiempo para analizar tantas variables, para analizar tantos detalles, para analizar tantos problemas. La inteligencia artificial, sí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es apoyar todos nuestros problemas a inteligencia artificial para que nos ayude a resolverlos, pero primero necesitamos identificarlos. Un ejemplo real de lo anterior es Pfizer. Pfizer utilizó inteligencia artificial para analizar millones de datos en el desarrollo de medicamentos, lo que redujo su tiempo de investigación en más del 40%. Esa lógica de medir, aprender y mejorar también aplica para una fábrica de guantes o de empaques o de llantas o de algún producto terminado derivado con el caucho. Ahora, hoy ya no se trata de solo producir, sino se trata de producir mejor, se trata de producir más rápido, más rentable y con menos desperdicio. Cada vez más inteligente, pero a su vez más humano, donde podamos hacer prácticas más sostenibles, porque si le prestamos atención a los detalles, podemos entender el reto completo. Ahora, la inteligencia artificial seguramente no reemplaza tu fábrica, no vamos a cambiar nada, solo vamos a convertirla en su mejor versión. Y como vimos con Johnson & Johnson, con BMW, con Bosch, con Bridgestone, que son grandes multinacionales, ya comenzaron a aplicar soluciones de inteligencia artificial, y ya en términos económicos les están ahorrando muchos millones de dólares. Pero como les decíamos, la inteligencia artificial está al alcance absolutamente de todos, y todos estamos invitados a soñar con mejorar nuestras fábricas, con mejorar nuestro personal, incluso con mejorar nuestras propias vidas, como les decíamos al inicio del webinar. Pues para esto solo tenemos que saltar, solo tenemos que arriesgarnos, solo tenemos que dar el primer paso, aceptar a la inteligencia artificial y trabajar de la mano con ella. Bueno, y pues con esto llegamos al final de este recorrido, en donde comenzamos con una pregunta emocional que era: ¿qué soñabas cuando eras niño? ¿Quién querías ser? Y lo hicimos así porque creemos que la inteligencia artificial, más allá de ser tecnología, es una herramienta para que esos sueños se vuelvan alcanzables. Hoy recorrimos toda la cadena del caucho, desde la tierra hasta el producto terminado. Vimos cómo la IA puede optimizar rutas, entender la salud del árbol, controlar la calidad del látex, reducir desperdicios, anticipar fallos y tomar decisiones que antes eran imposibles. Pero más allá de lo técnico, este mensaje es personal. Nosotros venimos del campo, de fábricas reales, de experiencias propias, y por eso sabemos que no solo se trata de implementar la tecnología, se trata de cambiar la mentalidad, de entender que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Esa frase de William Thomson, Lord Kelvin, es hoy más vigente que nunca, porque la IA no es magia, es definición, medición y mejora. Y eso comienza con solo una decisión. Así que el llamado hoy no es a que inviertan millones en máquinas, es a que inviertan en visión, que comiencen por registrar un dato, crear un formato, hacerse una pregunta nueva, porque el camino a una plantación, planta de proceso o fábrica inteligente empieza con un paso simple, y es decidir que se puede mejorar. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar nuestras historias, por abrirse a pensar distinto, por permitirnos compartir un sueño, el sueño de una industria del caucho más rentable, más justa, más tecnológica y mucho más humana. Aquí estamos como aliados, como colegas, como soñadores también. Que la tecnología no los asuste, que los impulse. Gracias por acompañarnos
y que empiece la transformación. Muchas gracias a todos ustedes. Mateo y David, muchas gracias por esta charla tan buena. La verdad, muy interesante y muy chévere también recibir estas charlas desde personas que están completamente o que han estado completamente inmersas en el campo, en las plantaciones, en el sector, porque pues da también una visión desde lo que ustedes han vivido que me parece muy interesante. No sé si tengamos más preguntas, nos las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, pues acá ya David y Mateo están dejando sus datos para que Nahuel también te contactes con ellos y puedan ya resolver puntualmente la duda que tú tenías. Si no tenemos más preguntas ni comentarios en el chat, igual pues invitarlos a que si de pronto más adelante se les ocurre algo, quieren contactarlos, nos pueden escribir, podemos hacer el puente o directamente los contactos que están dejando ahí. Y nada, simplemente agradecerles a todos por acompañarnos. Esta sesión quedó grabada, la vamos a publicar en el YouTube de Acoplásticos. Entonces, bueno, cuando lo tengamos listas también les enviaremos las memorias. No sé, Mateo y David, si podamos compartir también la presentación, ustedes me dicen, y si es así, cuando enviemos la grabación, pues también compartimos la presentación. Claro, claro, nosotros ajustamos y la subimos, claro que sí. Buenísimo. Listo, no, entonces con esto ya solamente me queda agradecerles a todos los que nos acompañaron, agradecerles a ustedes, David y Mateo, por esta charla tan interesante y tan inspiradora. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias. A todos ustedes, Que estén muchas todos muy gracias. bien. Y aquí cualquier idea es bienvenida, cualquier día es válida y la idea es que construyamos entre todos. Muchas Muchas gracias. gracias, David, Mateo, que estén muy bien Muchas A hasta, todos gracias. ustedes, muchas gracias. hasta luego. Chao, gracias, Edgar, que estén bien entonces. Feliz día. Bien, feliz día.